Reto 12, JSON y XML. Primero vamos a pararnos en explicar qué es un JSON y un XML. Básicamente es un formato de fichero. Un formato de fichero, igual que seguramente conocéis un fichero TXT, que es de texto plano, pues un JSON es un formato que acaba en JSON y un XML es un fichero que finaliza en .xml. Son, en cierto modo, ficheros que nos sirven para estructurar datos, ¿ok? No nos quedemos tanto con hablar 100% de la especificación de lo que es un JSON o XML, básicamente quedaros con que son ficheros de guardado de datos, comunicación de datos, configuración, ¿vale? Y que tienen una estructura muy concreta. Y son dos ficheros que la primera parte del ejercicio sobre todo trataba de que buscarais información sobre ellos. Aún no vamos a ver 100% en dónde los solemos utilizar, pero sí que está bien que entendamos que son dos tipos de ficheros que utilizamos muchísimo en programación. Básicamente porque los utilizamos hasta para configurar nuestras aplicaciones, hasta para comunicarnos cliente con servidor, etc. El ejercicio decía lo siguiente: desarrolla un programa capaz de crear un archivo XML y JSON que guarde los siguientes datos, haciendo uso de la sintaxis correcta en cada caso. Tenemos diferentes datos: nombre, edad, fecha de nacimiento, listado. Lo primero que voy a hacer es que yo tengo unos datos y voy a intentar modelar estos datos aún sin guardarlos. Si hicisteis el ejercicio anterior, ya hablábamos de manejo de ficheros, de escritura, de modificación, de lectura de ficheros. Aquí es como una evolución del ejercicio de la semana pasada. Entonces lo que voy a intentar hacer es, bueno, ¿cuáles son los datos que yo tengo que guardar? Decía el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, el listado de lenguajes de programación. Pues sin más, yo voy a ir creando variables. Mi nombre, Bryce Moure. De momento aún no sabemos nada de lo que nos pide. La edad, age, en mi caso 36 años. La fecha de nacimiento, por ejemplo, 29 de abril de 1987. Lenguajes de programación, programming languages. Y lista de lenguajes de programación, por ejemplo, Python, Kotlin y Swift. Vale, ya tenemos variables. ¿Qué podríamos hacer ahora con esto? Podríamos empezar a pensar qué es lo necesario para empezar a escribir este tipo de ficheros. Ya tenemos todo esto. Ahora, lo siguiente que nos decía el ejercicio era: desarrolla un programa capaz de crear un archivo XML y JSON que guarde los siguientes datos, ¿ok? Así que aquí teníamos que empezar a buscar cómo podría ser yo capaz de empezar a estructurar estos datos. Aquí os lo dejaba un poquito a lo Trump. Sabéis que yo algunas veces os pongo sin utilizar librerías del lenguaje o utilizando librerías del lenguaje. Aquí no os puse nada. ¿Por qué? Porque de verdad quería que os buscaseis un poquito la vida, a ver qué erais capaces de llegar a deducir. Ok, porque habrá gente que lo haya hecho a mano, es decir, 100% a mano. De verdad quería que os pelearais con eso, porque igual hay alguien que lo quiere montar a mano y alguien que ha decidido buscar pues alguna utilidad del lenguaje que nos ayude, ¿ok? Entonces, lo que yo suelo hacer es que si no especifico que no se utilicen librerías, es que en cierto modo podéis hacerlo. Yo en este caso no puse nada, así que se trataba un poco de que los buscaréis. ¿Por qué? Bueno, porque si lo queréis hacer a mano, os iba a ayudar a entender muy bien cuál era la estructura. Pero la realidad es que con este tipo de ficheros, en el 99% de los casos, lo que vamos a hacer es trabajar con ellos a través de librerías. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a trabajar con ellos de una manera más eficiente y más segura, ¿ok? Entonces, ahora aquí depende un poco del lenguaje en el que estéis. Pero, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con XML en Python, por ejemplo, hay una librería dentro del propio lenguaje que se llama XML, ¿ok? En concreto, XML y tree, ¿ok? En concreto, XML y tree element tree. Este es un módulo que nos permite manipular XML de una manera un poquito más fácil. Quien lo haya hecho sin librerías, fantástico. ¿Por qué? Porque así os peleasteis exactamente con estos tipos de ficheros. Y eso es lo importante. Pero bueno, vamos a intentar resolverlo de la manera en la que yo lo haría si de verdad tuviera que escribir estos datos en un XML, ¿ok? Así que, ya que tengo todo esto, voy a decir que, bueno, esto le voy a meter un alias. Le voy a decir que es XML, ¿ok? Y aquí podríamos empezar a escribir los datos. Vale, vamos a empezar con la parte del XML ya que yo tengo estos datos. ¿Cómo tendríamos que hacer para guardar el XML? Mira,
me voy a crear una función, def save XML, una función para tenerlo un poquito estructurado. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora aquí? Buscar cómo escribir el XML. Lo primero que tenemos que tener en un XML es un nodo raíz. Es decir, el XML al final lo que tiene son tags que tienen que ir abriéndose y cerrando para delimitar cada uno de los elementos que guardamos. Con lo cual, yo lo que tengo que hacer es primero tener el elemento raíz. Con esta librería yo ya tengo la posibilidad de escribir un elemento y de darle un nombre al elemento. ¿Qué podría hacer yo? Bueno, ya que esto es un programador, una persona, no sé, le podría llamar programmer, por ejemplo, pero lo que voy a hacer es, le voy a llamar data. Sin más. Y esto para mí va a ser root. ¿Por qué? Porque pensar que un XML tiene que ir anidando los datos. Y esto es algo que teníais que haber visto en el momento que empezasteis a trabajar con este ejercicio. Y una vez tenemos los datos, en este root ya tengo mi elemento principal, ya podría ir añadiéndole cada uno de los datos. ¿Cómo? Creando subelementos, creando hijos de root child. ¿Vale? ¿Cómo creo un hijo? Pues con esta librería yo podría crear un subelement. ¿Pero un subelement en base a qué? A root, al elemento principal. ¿Y qué le tendría que decir? Pues también darle un nombre al subelement. Claro, imagínate que yo lo que quiero hacer es guardar un elemento, hijo, por ejemplo, que sea para el nombre. Pues le tendría que decir el subelement asociado al nombre, pues va a ser este, ¿ok? Y así lo podría hacer. Y una vez ya tengo este hijo, en este hijo le podría decir, ¿y ahora cuál es el texto? Pues el texto sería mi nombre, Bryce Moure, ¿ok? Y eso lo podría ir haciendo con cada uno de los elementos. ¿Qué pasa? Que de esta manera sería bastante manual. Tendría que ir creándolo uno por uno. ¿Por qué no intento crear, por ejemplo, una estructura que guarde todos estos elementos? Así podemos ir un poquito más rápido. Ok, me voy a crear un diccionario y le voy a llamar data. Y en realidad en este diccionario voy a meter mis elementos. Pero bueno, los voy a guardar dependiendo del lenguaje que utilicéis, pues como lo tengáis que hacer. En este caso, en Python ya sabéis. Clave valor, ¿vale? ¿Cuáles son las claves? Lo que vemos por aquí. Voy a hacer que las claves sea el nombre que yo les di a las variables. Y el valor, pues sin más, lo que ya teníamos. Porque así las claves ya me pueden actuar de nombre de los propios nodos. Y aquí estamos. Es decir, ya tengo mi diccionario. ¿Qué podría hacer ahora? Joder, pues algo tan fácil como, venga, ahora que ya lo tienes un diccionario, podría recorrerlo. Yo podría venir aquí for key y for value in data. Así ya tendría todos los elementos. Data.items. Así me pongo a recorrer todos los elementos y ya sería capaz de ir creando hijos. ¿Y qué tendría que ponerle de clave? La clave de mi diccionario. Y de valor, el valor de mi diccionario. Y ya sería capaz de crear el XML, por lo menos a nivel de estructura, de una forma bastante automática. ¿Ok? Vale. Cuando ya tenemos todos los elementos en el root, ¿qué tenemos que acabar creando un XML? Lo que es ese árbol de jerarquía. Es decir, algo que llamamos tree. ¿Y cómo lo creamos? Pues con esta librería, igual que hay un element y un subelement, tenemos algo que es el element tree, el árbol. ¿Y qué entraría en este árbol? En realidad es root, el elemento principal. Ya está. Y una vez ya tenemos esto, ¿qué podría hacer? Pues este tree digo que lo quiero escribir. ¿Y con qué nombre? Por ejemplo, mourede.xml, dándole ya la extensión que hiciera falta. ¿Ok? Vale, vamos a ver qué resulta cuando ejecuto esto. Voy a venir por aquí y voy a llamar a mi función saveXML. Y de hecho, aquí XML file le voy a dar este nombre aquí. Vamos a ejecutar esto, a ver qué pasa. Lanzo esto, me dice, uy, parece que hay aquí algún problema. No lo sé, claro. ¿Se ha escrito? Ojo, fíjate, parece que ha empezado a escribir algo. Data, name, ¿qué ha pasado? Parece que tenemos algún dato que nos empieza a dar problemas, porque dice, hay un error en la serialización o no sé qué, y nos dice, hey, no puedo serializar el valor 36. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy escribiendo un fichero de texto, aunque tenga un formato XML. Yo tendría que asegurarme que este valor siempre sea una cadena de texto. Así que ahora voy a venir por aquí y le voy a decir, conviértelo siempre en string. Vamos a volverlo a lanzar. ¿Qué tengo por aquí? ¡Ojo! Ya tenemos algo. No está mal, ¿no? Tiene pinta de un XML. El nodo padre, que era data, y cada uno de los nodos hijos. Nodo name, nodo age, nodo birthday y nodo programming languages. Está bien, casi. Esto no es texto plano, es decir, yo aquí lo que he guardado es como un listado, pero cada elemento en realidad tiene que ser un nuevo nodo. ¿Qué tendríamos que hacer? Que en el momento que existe un nodo que lo que tiene dentro son varios elementos, deberíamos crear otro hijo para cada uno de los lenguajes de programación. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos intentar revisar
revisar si el valor que tengo aquí es simplemente, como tenemos aquí, un dato único o tenemos varios. ¿Qué podría hacer? Pues sin más, voy a hacer una comprobación. Si el valor, ¿no? Si en realidad nosotros tenemos una instancia, sí. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar si tiene instancia? El valor, los datos, ¿no? Y si es una instancia de qué, ¿esto qué tipo de dato es? Es una lista. Por ejemplo, en Python podemos comprobarlo así. Decir, si el valor es una instancia de lista, haz algo. Si no, haz otra cosa. Si no, ya lo tenemos. En realidad era, si no era una lista, escríbelo y ya está. No nos importa. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues en este caso tendríamos que guardar los diferentes datos. ¿Cómo sabemos cuáles son esos diferentes datos? Los diferentes datos, el listado es value, ¿ok? Vamos a recorrerlo por item in value. El value es el listado. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Pues tendría que guardar cada uno de los elementos. Ostras, claro, cada uno de los elementos ¿en dónde? Ya no directamente en child, sino que debería crear otro subelement. Ahora, ¿cuál sería el padre? ¿El root? No, sería child. ¿Y qué tendría dentro? Pues ya que tenemos un listado, le puedo llamar a cada uno de los elementos item. ¿Esto lo podríamos guardar como un subelemento? Podríamos perfectamente. O simplemente, ya que estoy creando el subelemento, podría acceder a su propiedad text y meterle el ítem. Vamos a ejecutarlo ahora de nuevo y vamos a ver lo que tenemos ahora. Veis que ya tiene mucho mejor pinta. Ahora, en el momento que detectó que Programming Languages era un listado, ya lo que hizo fue crear un elemento hijo por cada uno de los elementos del listado y la ha llamado ítem. Por supuesto, claro, hay un ítem Python, un ítem Kotlin, un ítem Swift. Yo le he puesto ese nombre. Le podríamos haber llamado language a cada uno, pero ya que es un listado, lo he intentado dejar como algo genérico, porque nosotros no sabemos si ahora le metiera un listado que no es de lenguajes, también lo iba a hacer bien. Entonces, de momento, lo que hemos hecho es crear una función que sea capaz de guardar por lo menos datos que tengan hasta un nivel. Hasta ahora ya tenemos nuestro XML por aquí. Y nos decía también que debíamos leerlo, que debíamos acceder a él. Esto nos lo decía el ejercicio. Si vamos al ejercicio, decía, métele todo, muestra el contenido de los archivos. Claro, así que una vez lo guardamos, vamos a leerlo, ¿ok? ¿Cómo lo leemos? Esto ya es bastante fácil, sobre todo si hicisteis el ejercicio anterior. Vale, ya tenemos guardado el XML, ya lo veis por aquí. Tenemos un XML, perfecto. Pues ahora lo que voy a hacer es intentar leer el XML. ¿Cómo lo puedo hacer? Esto ya lo vimos, muy parecido en el ejercicio anterior. Simplemente, si yo quiero abrir un fichero, with open, el nombre de fichero, ¿cuál es el nombre de fichero? XML file, y le voy a llamar as XML data. ¿Y cómo puedo mostrar los datos en concreto de este XML? Pues sería tan fácil, le voy a hacer un print de los datos y ya está, ¿no? Vengo por aquí, XML data, ¿ok? Y una vez tenemos este fichero, yo lo que le puedo hacer es, venga, léelo. Vamos a lanzar, ¿qué vemos por aquí? Data, name, age, birthdate, programming. Básicamente ya estoy imprimiendo por terminal justo el ejercicio, lo que teníamos por aquí. ¿Lo veis? Sin ningún problema. Ya hemos sido capaces de escribir el XML y de leerlo. Y ya lo último que nos decía el ejercicio era bórralo, ¿ok? ¿Cómo lo borramos? Por ejemplo, en Python me voy a importar el sistema operativo, este módulo llamado sistema operativo. ¿Por qué? Porque si accedo a OS, puedo acceder a una operación que sea capaz de eliminarlo. Simplemente llamo a remove y le paso la ruta del fichero. En este caso está la raíz XML file. Yo ahora lo lanzo, esto lo va a imprimir y lo va a acabar borrando. ¿Ok? Ya está. Listo la primera parte del ejercicio. ¿Qué nos decía el ejercicio? Que hagamos exactamente lo mismo, pero también con un JSON. ¿Ok? Así que vamos a anotar por aquí que yo ahora quiero hacer lo mismo, pero con un JSON. ¿Cómo podremos trabajar con un JSON? Pues también con una librería. En este caso, aún más simple. Import JSON. Ya tenemos por aquí el JSON y ahora ¿qué tendría que hacer para escribir el JSON? El JSON en realidad sí que es bastante fácil. Es bastante fácil trabajar con él, porque lo único que tenemos que hacer primero es crear el fichero. Así que voy a venir por aquí, voy a crear primero un nombre del fichero, JSON file, JSON file, y se va a llamar mouredev JSON, ¿vale? Vamos a abrirlo, como si fuéramos a crear un fichero en blanco, with open JSON file, y si queríamos darle la posibilidad de escribir, abrirlo y escribirlo, porque aquí solo estábamos abriendo para leerlo, con lo cual sin ningún problema. Pero si queremos escribirlo dentro de este contexto, nosotros le tenemos que decir, venga, dale permisos de write. Esto lo vimos en el ejercicio anterior. Una vez ya tenemos el fichero creado, simplemente le damos un nombre, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí en este JSON data? Pues la posibilidad de poder escribirlo.
vamos a utilizar la librería JSON y aquí tiene una operación muy guay que se llama dump, que es la posibilidad de nosotros pasarle un objeto y que él ya lo escriba en formato JSON. ¿Tenemos ese objeto? Sí, el data. ¿Y dónde lo queremos guardar? En realidad lo queremos guardar en este JSON data al que habíamos accedido aquí, ¿vale? Vamos a lanzar nuestro programa, vemos un fichero mouredep.json y ¿qué tenemos aquí? Así de fácil. Ha sido capaz de el diccionario que nosotros le pasamos guardarlo directamente en formato JSON. Ya se ha apañado él, ¿ok? Esto es mucho más rápido. Es decir, JSON, en cierto modo, ha sido una evolución de XML para los programadores, porque es muchísimo más fácil manejar un JSON que un XML. Es muchísimo más rápido, es muchísimo menos verboso, ¿ok? Entonces, una vez ya lo tenemos por aquí, ¿qué podríamos hacer lo siguiente? Bueno, simplemente acceder a él. Recordar que también nos decía, hey, y esto lo tienes que imprimir por consola. ¿Cómo podríamos imprimirlo por consola? Aquí ya lo habíamos visto, que podríamos acceder al fichero, lo veis por aquí. Incluso si lo queremos dejar bonito, le podríamos acabar diciendo, mira, esto con permisos únicamente de lectura. Vale, una vez voy a comentar la eliminación, porque ahora voy a acceder al file con lectura, vamos a tener el data y vamos a leerlo. Vamos a arrancar nuestro programa y aquí lo veis. Primero se ha imprimido el XML y a continuación se ha imprimido el JSON. Ya está, así de fácil. Si quisiéramos borrarlo, de momento lo voy a dejar comentado para que veamos que somos capaces de hacer las cosas, pero bueno, sería solo pasar el fichero y esto ya lo borraría, ¿vale? Esto es lo único que teníais que hacer en la primera parte. Sobre todo, familiarizaros con lo que sería este tipo de estructura. Ahora vamos a ir un poquito a la parte avanzada. Decía, utilizando la lógica de creación de los archivos anteriores, crea un programa capaz de leer y transformar en una misma clase custom de tu lenguaje los datos almacenados en el XML y en el JSON. ¡Wow! Claro, nosotros hemos tenido la posibilidad de guardarlos, pero lo habitual no es tanto hacer esto, sino la operación contraria. Tú ya tienes creados los ficheros, tú ya tienes, podemos dejarlo aquí con todo, ¿no? Que esto, los creaba, los leía, los borraba, pero si yo ahora quiero, igual que tenemos este save XML, me voy a crear otra operación que sea aquí, save JSON, para acceder rápidamente. ¿Cómo lo escribíamos? Así sin más. Y ahora puedo llamar a save JSON. Save JSON. Ok, muy bien. Ya tenemos la posibilidad de crearlo y borrarlo. Lo siguiente que nos decía es, utilizando la lógica de creación, ¿cuál es la lógica de creación? Save XML, save JSON. O si quisiéramos create XML, pues si creéis que se entiende mejor, create JSON. Vale, utilizando esta lógica de create JSON por un lado, create XML, aquí aunque los hayamos borrado hace un rato, me los voy a volver a crear, ¿vale? Ahora lo que teníamos que hacer era lo contrario, es, sí, tú ya sabes leerlos, pero no se trata solo de leerlos. Decía, utilizando la lógica de creación de los archivos anteriores, crea un programa capaz de leer y transformar en una misma clase custom de tu lenguaje los datos almacenados. ¡Ostras! En una clase, en un tipo de estructura que ya hemos visto. Vale, de momento voy a crear una clase, aunque no tenga ni idea de cómo transformar los datos XML y JSON en una clase. Si quiero crear una clase, pues bueno, class. De momento me voy a ir creando una clase. La clase, sin más, le voy a llamar data, porque es lo que yo estaba guardando. ¿Y qué tendremos? Pues tendremos una serie de datos. ¿Qué tipo de datos? Me voy a definir un init. ¿Por qué? Porque si yo quiero guardar datos en una clase, necesito un inicializador. Esto, sabéis que depende un poco del lenguaje, pero básicamente es crear una clase con una serie de parámetros. ¿Y qué parámetros le vamos a pasar aquí? El name, el age, el birthday y los lenguajes de programación. Una vez ya tenemos esto, me los voy guardando. Self.name igual a name. Y igual que tengo esto, lo puedo hacer con todos los datos. Esto es la creación de una clase que ya hemos visto en otra lección de la ruta de estudio. Sin más, yo así sería capaz de crear, pues en este caso, una estructura, una clase que me guarde los datos y ya está. Pero, ¿dónde está lo difícil de todo esto? Lo difícil de todo esto es que ahora necesitaríamos la capacidad de hacerlo a la inversa. Que aunque yo tenga esta clase, ¿cómo soy capaz de leer los datos una vez he creado un fichero XML y JSON y de transformarlos aquí? Vamos a ver cómo podríamos hacerlo al revés. Ya tengo esto. Vamos a ir a la parte de lectura. ¿Cuál era la parte de lectura, por ejemplo, del XML? Aquí teníamos el XML. Vamos a irnos
a leerlo otra vez. Pero ahora no solo vamos a imprimir. Ahora vamos a intentar crear una clase data con estos datos. ¿Será difícil? ¿No será difícil? Pues no lo sé. Vamos a ver cómo podríamos hacer. Teníamos los datos. Lo primero es intentar montarlo al revés. Con la librería XML nosotros tenemos una operación que se llama FromString. Cuando nosotros leemos el fichero, ¿qué imprimíamos antes? Una cadena de texto, un churro con el texto. Yo ya tengo una operación en la que le paso el texto, que es el XML data, aquí, y ya voy a ser capaz de empezar a ir generando cada uno de los datos de mi XML, ¿ok? ¿Y qué tendré con esto en concreto? En concreto, en realidad, lo que tendré aquí es el root. ¿Vale? Bueno, no está mal. Y una vez ya tengo esto, ¿qué deberíamos ir haciendo? Recuperando cada uno de los datos. Claro, tengo el root. ¿Qué es el root como tal? Dice, el root es un element. ¿Y qué vemos que tiene aquí? Bueno, la posibilidad de añadirle, de limpiarlo, de extenderlo, de encontrar. ¡Ojo! ¿Y si yo ahora aquí me pongo a buscar a cada uno de los elementos que yo necesito para crear mi clase en concreto? Yo podría ponerme a buscar cada uno de estos datos. ¿Cuáles son estos datos? Yo puedo hacer un find ¿de qué? Del name. ¿Cómo lo habíamos guardado? Teníamos aquí name, age, birthday, programming languages. Ok, pues si yo busco el nombre, es posible que yo lo que acabe recuperando aquí es mi nombre. ¿Y en dónde lo tengo? En el texto del nombre. Con lo cual, si yo ahora me quedo con este valor, esto en realidad es el name. Vamos a irnos a los simples. Tengo el name. ¿Qué más me pasaría? Me pasaría exactamente lo mismo con el age y con el birthday. Eran textos sin más. ¿Qué era lo raro? Lo raro en realidad era los programming languages. Si yo ahora me voy aquí y busco programming languages, lo que yo voy a tener dentro del XML es otra estructura con más elementos. ¿Qué hacemos? Pues bueno, no sería tan difícil. Lo que pasaría es que en el momento que yo estoy intentando acceder a esto, en realidad iba a tener un listado de elementos. Sería tan fácil como que yo ahora, una vez ya tengo esto, ¿qué sería? Si yo tengo un listado de elementos, en realidad esto es lo mismo que hacer for item in aquí en este listado. ¿Lo veis? Y ahora aquí podría empezar a acceder a cada uno de los ítems. No es tan complicado, ¿verdad? Y ahora aquí tendría que ir guardando cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos, ¿cómo? Pues en realidad yo podría crearme un listado de programming languages vacío y en este programming languages podría ir añadiéndole los diferentes elementos. ¿Cómo son estos elementos? Pues yo vendría por aquí, le haría un append y en ítem tengo un elemento. Si accedo a su texto voy a tener cada uno de los elementos. Ya está, ya tengo todos estos. Ya puedo crear mi clase. En realidad ya podría crear mi clase. Yo ahora podría venir por aquí y decir data class, le puedo acabar llamando porque vamos a crear ya esta clase. Creo mi clase data y ¿qué me pide? El nombre, ya lo tengo, name, y el age, lo tengo también. ¿Y qué más? El birthday, lo tengo también, y programming languages, los tengo también aquí. Ya está, he sido capaz ahora de ir hacia atrás, buscando cada uno de los elementos que tengo y una vez ya los tengo todos, pues los acabo metiendo por aquí, ¿vale? O puedo llamarle data from XML para después verlo distinto, ¿ok? Bueno, ¿qué pasaría ahora si yo accedo aquí y le hago un print? Data, lo lanzamos. ¿Qué me dice aquí? Dice, uy, claro, parece que hay un error. ¿Qué ha pasado? XML data. ¿Qué es este XML data? ¿Dónde nos está dando el problema? Nos dice, from string, este XML data puede que esté pasando algo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos teniendo aquí un problema? Yo podría imaginar que, en principio, esto debería ser suficiente, ¿verdad? Yo estoy como leyendo el fichero, ya tengo los datos. ¿Está bien? ¿Qué nos falta aquí? Nosotros en el momento que tenemos el fichero, ¿cómo lo leemos? Falta el red. Nosotros así solo teníamos la referencia al fichero, pero no teníamos los datos del fichero. ¿Veis que ahora? Aquí está, ficherito por aquí. Lo empiezo a leer y teóricamente tenemos esto, data object. Algo es algo. Si queremos ver todos los datos que tenemos aquí, podría pasarlo a un diccionario. Le podría decir, muéstralo en formato diccionario, la clase. O mira, class, XML class le voy a llamar. Y le voy a decir, imprímelo en formato diccionario. Tengo exactamente lo mismo que tenía en el fichero. Aquí lo veis. He sido capaz de realizar una transformación a la inversa. ¿Queremos hacer esto mismo pero ahora con el JSON? Pues más de lo mismo. Voy a venir por aquí. En este caso lo que voy a abrir es el JSON file y voy a tener JSON data. Como os decía antes, trabajar con un fichero JSON es muchísimo más fácil. ¿Cómo creemos que tenemos que hacer para leer el diccionario y todo eso? Pues sería tan fácil, fijaos, lo que voy a hacer. Me voy a crear la clase directamente.
JSON class, me voy a crear la clase y voy a empezar a acceder a cada uno de los elementos. A cada uno de los elementos, ¿qué teníamos? Aquí name, age, birthdate y programming languages. Vale, ¿cómo accedo a los elementos del JSON? Lo primero que necesito es acceder a su data. ¿Recordáis? Algo así como cuando estaba creando pues esta raíz. Voy a venir por aquí. ¿Y cuál es la data? En realidad es el JSON data.red. Aquí tengo los datos. Y una vez ya tengo los datos, este red, ¿qué va a hacer? Va a ser capaz de crear un diccionario. Con lo cual, en realidad es un JSON-dict, un diccionario. Si yo ahora accedo a cada uno de los valores del diccionario por su nombre, el age, el birthdate y los lenguajes de programación. Tan fácil como que casi me salto todo esto y accedo directamente a ellos para transformarlo en esta clase. Aquí ya no tengo los problemas del listado, es capaz de entenderse perfectamente, porque lo que tenemos siempre en los JSON es una estructura que dentro puede tener otra estructura, listados, es más de lo mismo, ¿vale? Una vez ya tengo esto, lo imprimimos, a ver si nos lo ha creado bien, vamos a imprimir JSONClass.dict. Si queréis, para que nos lo deje bonito, lo ponemos así. Lo lanzamos y me dice, uy, el diccionario, que no me encuentras name. ¿Por qué? ¿Qué problema tenemos ahora? Me dice que no soy capaz de encontrar name dentro del diccionario. A ver, vamos al JSON. ¿No tengo un name? Sí que tengo un name. ¿Qué pasa aquí? Dice, string indicates must be integers, not str. ¿Qué será esto? ¿Qué transformación estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos intentando buscar? ¿Y qué está dando? ¿Qué está fallando? ¿Cómo empezaríamos a revisar si estos datos están bien o no lo están? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si este diccionario está bien. Me voy a ir al JSON-dict, ¿vale? Diccionario perfecto. Name, age, birthday, programming languages. Perfecto. Pues vamos a ver ahora qué es lo siguiente que tendríamos que hacer aquí. Ver si podemos acceder al nombre, al diccionario, al birthdate. Esto lo lanzamos. ¿Qué lo vemos? Error. Dict name. Parece que aunque nosotros tengamos este diccionario por aquí, no le gusta. ¿Por qué? Porque este JSON data, aunque nos esté pintando un diccionario bien, en realidad no lo está entendiendo. Tenemos un diccionario. Igual esto que tienes tú por aquí no es un diccionario. Vamos a revisarlo. Type y a ver si esto es un diccionario o no. Nos dice class string. ¡Ojo! ¿Qué problema estamos teniendo aquí? En realidad tenemos un problema bastante grave, que es que nosotros nos hemos puesto a leer un fichero, pero que en realidad este fichero es una cadena de texto. Aquí hay que hacer un pequeño extra, que es que nosotros con este red a la inversa no nos llega. Tendríamos que irnos a la clase JSON y aquí llamar a load. Y con este load, si nosotros ya le pasamos el fichero, a ver ahora qué tiene aquí. ¡Ojo! Ya es un diccionario, ya no es una cadena de texto, con lo cual nosotros ahora nos podemos venir por aquí y al ya tener un diccionario en vez de una cadena de texto, ya nos hace toda la transformación. Aquí la veis. Bueno, peculiaridades que tiene cada uno de estos. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Decía, capaz de leer y transformar en una clase y después ya, pues borrar los ficheros sin ningún problema. Una vez ya lo tenemos, vamos a hacerle el remove de cada uno. Voy a venir por aquí y voy a venir por aquí. XML file y esto es lo mismo que también le voy a dejar puesto por aquí, ¿vale? Teníamos el remove y el remove. Lo lanzamos, lo revisamos y aquí vemos las impresiones de cómo era por un lado el XML aquí arriba y de cómo tenemos los print de la primera lectura del JSON, del diccionario por este lado, que es una clase, y exactamente otro igual. Hemos visto que estas dos últimas líneas es la transformación del XML y del JSON a una clase. ¿Veis que tenemos lo mismo? Lo veis aquí. Exactamente igual, ¿ok? Solo que hemos visto esta pequeña diferencia. En el momento que nosotros estamos buscando esta parte, le estamos haciendo la transformación siempre a una cadena de texto, porque es la manera que nosotros tenemos a la hora de leerlo. ¿Que queremos que los dos sea exactamente igual? Podríamos hacer una transformación siempre a un string para asegurarnos. Yo podría leer el birthday, que es lo que yo sé que es raro, y le digo, mira, aunque sé que lo guardaste como un integer, en este caso te quiero guardar igual, te intento transformar. Entonces intentamos hacerle, hago este JSON, cuando lo leo podría acabar transformándolo en un string. Esto ya un poquito como vosotros querráis. En mi caso, ya que estamos en Python y nos da igual los tipos de datos, porque precisamente son dinámicos, voy a dejar que los transforme según venga. Voy a volver a hacer el ejercicio para que veáis lo que guardamos. Veis que en este caso lo guardábamos como un entero, en cambio en el XML lo guardamos siempre como texto. Por eso hay esa pequeñita diferencia, pero que en nuestro caso pues no nos molesta. Hemos sido capaces de transformar tanto el XML como el JSON en una misma clase que hemos creado por aquí. Y así yo creo que ya tenemos todo lo que nos pedía el ejercicio.